¿Te has preguntado alguna vez si existe un código secreto en la Biblia, una verdad oculta que puede abrir las puertas a una vida llena de riqueza y abundancia? ¿Sientes en lo más profundo de tu ser que hay un poder transformador en la palabra de Dios que aún no has descubierto, capaz de liberarte de las limitaciones y las barreras económicas que te impiden alcanzar la prosperidad que mereces? Imagina por un momento que, tras años de búsqueda y de vivir en la incertidumbre, pudieras encontrar una clave divina que te muestre el camino hacia una vida plena, en la que la riqueza no solo se mida en bienes materiales, sino en la abundancia de bendiciones espirituales y en la paz que solo el Señor puede otorgar. Hoy te invito a embarcarte en un viaje espiritual sin precedentes, en el que descubrirás el código secreto de la Biblia para la riqueza y la abundancia, una revelación que cambiará para siempre tu perspectiva sobre la prosperidad y te dará las herramientas para transformar tu vida de manera profunda y significativa. En este video te voy a revelar cómo la palabra de Dios tiene el poder de ayudarte a alcanzar una verdadera prosperidad, a experimentar una abundancia que trasciende lo material y que se refleja en cada área de tu existencia. Durante este viaje, descubrirás pasos bíblicos claros, enseñanzas profundas y promesas divinas que Dios ha preparado para ti, prometiéndote que, al vivir en obediencia a sus principios, las bendiciones fluirán en tu vida de manera imparable. Antes de comenzar, quiero invitarte a hacer algo muy importante. Comenta ahora mismo la frase "Fe en Cristo, riqueza en Dios" en los comentarios. Hacerlo no solo será un acto de fe, sino que también mostrará tu compromiso con esta enseñanza y ayudará a difundir este mensaje a muchas almas que lo necesitan. También te animo a darle me gusta a este video, porque cada me gusta impulsa a que YouTube muestre este contenido a más personas, compartiendo así la luz de la palabra de Dios con quienes más lo necesitan. Recuerda que cuando interactúas con este mensaje, no solo fortaleces tu fe, sino que te conviertes en un instrumento para que la verdad divina llegue a aquellos que aún no han descubierto el camino hacia una vida abundante. Si aún no te has suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Muchas personas encuentran en este canal el apoyo espiritual que necesitan cuando no tienen cerca una iglesia o una comunidad de fe, y tu suscripción es mucho más que un simple clic. Es un paso de fe para seguir fortaleciéndote espiritualmente y para asegurarte de que siempre estarás en el lugar correcto para recibir enseñanzas que pueden transformar tu vida. Quiero que te quedes conmigo hasta el final, porque la penúltima enseñanza de este video puede ser la clave que necesitas para desbloquear una bendición en tu vida que quizás ni siquiera imaginas. ¿Estás listo para comenzar este viaje espiritual y descubrir lo que Dios quiere decirte hoy? Entonces, respira profundo, abre tu corazón y prepara tu Biblia, porque estamos a punto de desatar el poder transformador de la palabra de Dios en tu vida. Imagina que cada palabra que escuchas se convierte en una semilla de prosperidad. Cada versículo es una llave que abre nuevas puertas y que al final de este viaje experimentarás una renovación en tu mente, tu espíritu y tus finanzas. Una transformación tan profunda que cambiará la manera en que ves el mundo y tu lugar en él. Piensa en todas aquellas veces en que te has sentido atrapado por la incertidumbre, cuando las dificultades económicas parecían insuperables y el futuro se mostraba sombrío. ¿Cuántas veces has deseado que hubiera una salida, una señal de que el Señor tiene un plan perfecto para ti? Pues hoy esa señal está aquí.
La Biblia no es solo un libro de historias antiguas, es un manual divino lleno de códigos, claves y principios que cuando se aplican con fe pueden revolucionar tu vida. Este código secreto no es una fórmula mágica, sino una verdad profunda basada en las Escrituras, una verdad que ha guiado a innumerables creyentes a través de épocas de escasez y adversidad hacia una vida de abundancia y prosperidad. Imagina que cada día despiertas con la certeza de que las bendiciones de Dios te esperan, que cada obstáculo se convierte en una oportunidad y que cada desafío es superado gracias al poder transformador de la fe. Esa es la promesa que hoy te traigo, una promesa de renovación, de liberación de las cadenas que te han mantenido atado a la falta y de una vida en la que la riqueza y la abundancia sean parte de tu destino divino. No permitas que la duda o el miedo te impidan avanzar. Abre tu mente y tu corazón a la revelación de este código secreto y prepárate para vivir una transformación que va más allá de lo que puedas imaginar. Así que, toma un momento para sentir la magnitud de lo que estás a punto de descubrir. Cada palabra, cada enseñanza y cada promesa que compartiré contigo hoy están diseñadas para encender en tu interior una llama de fe que arda con fuerza, para recordarte que en Cristo tienes la llave para desbloquear un futuro lleno de abundancia. No se trata de riquezas pasajeras, ni de una acumulación egoísta de bienes, sino de una prosperidad que se manifiesta en la paz, en la generosidad y en la plenitud de la vida espiritual que solo el Señor puede dar. En este video descubrirás que el secreto para alcanzar la verdadera riqueza está en vivir conforme a los principios eternos de la palabra, en actuar con fe y en permitir que Dios te guíe hacia un destino de bendición inagotable. Antes de continuar, quiero recordarte nuevamente la importancia de participar activamente en este mensaje. Deja tu comentario con la frase "Fe en Cristo, riqueza en Dios". Dale me gusta a este video y suscríbete al canal. Cada interacción tuya es una declaración de fe, un testimonio de que estás listo para recibir lo que Dios tiene reservado para ti. Juntos, como comunidad de creyentes, podemos difundir este mensaje de esperanza y transformación, alcanzando a aquellos que necesitan escuchar que la abundancia es posible, que el futuro puede ser brillante y que la promesa de Dios es inmutable. Ahora respira profundamente, siente cómo la presencia del Señor se hace palpable en cada latido de tu corazón y prepárate para sumergirte en un viaje que cambiará tu vida para siempre. Porque hoy, en este preciso instante, se abre ante ti el código secreto de la Biblia para la riqueza y la abundancia, una revelación divina que te invita a dejar atrás la escasez y a abrazar la plenitud que Dios ha preparado para ti. ¿Estás listo para dar el primer paso hacia una vida transformada? Entonces, acompáñame en este viaje espiritual y descubre el poder de la palabra de Dios en cada aspecto de tu existencia. Vivimos en una época en la que la escasez, la inseguridad y la incertidumbre parecen dominar nuestra realidad, tanto en lo económico como en lo emocional y espiritual. Muchos se encuentran atrapados en un ciclo de limitaciones que afecta profundamente sus vidas, impidiéndoles alcanzar la verdadera prosperidad que Dios tiene reservada para cada uno. Este problema se manifiesta de diversas maneras, desde la sensación abrumadora de que nunca se tiene lo suficiente, hasta el miedo constante a perder lo que ya se posee. Las cargas financieras, la presión por alcanzar metas aparentemente inalcanzables
y la constante comparación con otros que parecen vivir en abundancia generan una mentalidad de carencia que se extiende a todas las áreas de la vida. Imagina a una persona que, a pesar de trabajar arduamente día tras día, siente que sus esfuerzos nunca son suficientes. Cada mes, al llegar el final del ciclo de pagos, esa persona se enfrenta a la angustia de no poder cubrir todas sus necesidades, y el miedo a la falta se convierte en una sombra persistente que nubla su futuro. Este tipo de situación no solo crea estrés y ansiedad, sino que también erosiona la confianza en sí mismo y en la provisión divina. La sensación de vivir en una lucha constante por sobrevivir, sin experimentar el gozo de la verdadera abundancia, puede llevar a un estado de desesperanza, en el cual se pierde la fe en que algo mejor es posible. El problema va más allá de lo económico. Es un estado mental y espiritual que afecta cada decisión y cada sueño. Muchas veces, la creencia de que nunca habrá suficiente se arraiga desde la infancia, cuando se nos enseña a ver la riqueza como algo limitado y reservado para unos pocos. Esta mentalidad, perpetuada a través de generaciones, nos impide ver la riqueza como un don divino y una manifestación de las bendiciones que Dios desea derramar en nuestras vidas. Cuando internalizamos la idea de que la escasez es la norma, nos convertimos en prisioneros de un sistema de pensamiento que limita nuestro potencial y nos impide soñar en grande. Considera el caso de María, una madre soltera que lucha por mantener a su familia. A pesar de tener un empleo estable, cada mes se enfrenta a la angustia de no poder cubrir todas las necesidades de sus hijos. La presión de llegar a fin de mes y la constante preocupación por no tener suficientes recursos crean en ella un sentimiento de fracaso. Este temor no solo afecta su estabilidad emocional, sino que también la hace dudar de su capacidad para proveer lo mejor para su familia. María, como tantos otros, ha internalizado la idea de que la prosperidad es algo inalcanzable, y esa creencia se convierte en una barrera que le impide abrirse a las oportunidades que Dios podría estar ofreciendo. Asimismo, en el ámbito empresarial, numerosos emprendedores y trabajadores autónomos se enfrentan a la incertidumbre diaria de mantener a flote sus negocios. La falta de recursos, las deudas acumuladas y el miedo al fracaso pueden paralizar incluso a los más talentosos. Cuando un emprendedor se ve atrapado en la espiral de la inseguridad, es fácil caer en el desánimo y en la creencia de que el éxito está fuera de su alcance. Esta mentalidad no solo limita su capacidad para innovar, sino que también frena su crecimiento personal y espiritual, ya que se cierra a la posibilidad de recibir ayuda divina para superar sus obstáculos. El impacto de este problema se extiende también a nivel social. En muchas comunidades, la prevalencia de una mentalidad de escasez genera un ambiente en el que la competencia y la envidia se vuelven moneda corriente. Las personas se ven obligadas a compararse constantemente, sintiendo que la abundancia es un privilegio exclusivo de unos pocos afortunados. Esta perspectiva crea divisiones, fomenta la desconfianza y debilita el tejido social, ya que cada individuo se enfoca en sobrevivir en lugar de prosperar en unidad. La falta de solidaridad y el egoísmo resultante impiden que se formen comunidades de fe y apoyo, donde el compartir y la generosidad podrían ser la clave para derribar las barreras de la carencia. Además, el constante bombardeo de mensajes negativos a través de los medios de comunicación y las redes sociales refuerza la idea de que el mundo es un lugar lleno de carencias y limitaciones.
Las noticias sobre crisis económicas, conflictos y problemas sociales se suman a la percepción de que la abundancia es un sueño lejano, inaccesible para la mayoría. Este entorno, saturado de información que enfatiza la escasez, actúa como un condicionante que moldea la forma en que percibimos nuestras propias posibilidades. La negatividad se convierte en un ciclo autoperpetuante. Mientras más vemos y oímos acerca de las dificultades, más difícil es imaginar una realidad distinta, más se arraiga la creencia de que no hay suficiente para todos. Pero la raíz de este problema no reside únicamente en las circunstancias externas, sino en la forma en que interpretamos la vida y las bendiciones de Dios. La Biblia nos revela que el temor y la carencia son fruto de una desconexión con la verdad divina. Cuando vivimos sin reconocer que Dios es el dueño de toda abundancia y que cada bendición proviene de su mano, caemos en la trampa del miedo y la negatividad. Esta desconexión nos impide ver que la verdadera prosperidad no se mide solo en términos económicos, sino en la plenitud de una vida llena de paz, amor y generosidad. El desafío, entonces, es transformar esa mentalidad de escasez y abrirnos a la posibilidad de vivir en una abundancia real y duradera. Es reconocer que, aunque las dificultades y los obstáculos pueden parecer insuperables, hay un código secreto en la Biblia, una verdad poderosa que nos invita a vivir con la certeza de que Dios tiene un plan de prosperidad para cada uno de nosotros. Este código no es un simple mensaje de aliento, sino una revelación que, al ser aplicada, puede cambiar radicalmente nuestra manera de ver el mundo y nuestro lugar en él. En este sentido, el problema que enfrentamos es doble. Por un lado, la realidad económica y social nos empuja a ver la vida desde una perspectiva de limitación y competencia. Por otro, nuestra propia mente, moldeada por años de pensamientos negativos, nos impide reconocer la abundancia que Dios desea derramar sobre nosotros. Es en este punto donde se hace evidente la necesidad de una transformación profunda, de una renovación que comience en el corazón y se extienda a todas las áreas de nuestra vida. La clave para superar este desafío está en la aplicación práctica de los principios bíblicos que nos enseñan a vivir con fe, a orar con convicción y a declarar las promesas del Señor. Este problema afecta no solo a individuos aislados, sino a comunidades enteras, a familias y a sociedades que han perdido la esperanza de un futuro mejor. La mentalidad de escasez se convierte en una barrera que impide el progreso, la innovación y el desarrollo integral. Es un obstáculo que se interpone en el camino de la prosperidad y que solo puede ser superado cuando se reemplaza el miedo por la fe y la negatividad por la esperanza. Al reconocer este problema, abrimos la puerta a una solución que no es meramente material, sino espiritual, que nos invita a vivir en comunión con Dios y a recibir la bendición que Él tiene preparada para nosotros. Así, la contextualización del problema nos lleva a entender que el desafío de vivir en la escasez y en la negatividad es tanto interno como externo. Es un llamado a cuestionar las creencias heredadas, a romper con patrones de pensamiento que limitan nuestro potencial y a abrazar la verdad revelada en la palabra de Dios que nos promete una vida llena de abundancia. Este es el primer paso para desbloquear el código secreto de la Biblia para la riqueza y la abundancia, una verdad poderosa que, cuando se vive en fe, tiene el poder de transformar nuestra realidad de manera profunda y significativa.
En resumen, el problema que abordamos es la persistente mentalidad de escasez y el miedo que nos impide alcanzar la verdadera prosperidad, tanto en lo material como en lo espiritual. Es una realidad que afecta a individuos, familias y comunidades, y que se ve reforzada por mensajes negativos y por una interpretación distorsionada de la abundancia. La clave para superar este desafío radica en reconocer la fuente del miedo, en renovar nuestra mente a través de la palabra de Dios y en adoptar una perspectiva de fe que nos permita ver más allá de las limitaciones aparentes. Este es el contexto en el que se sitúa el código secreto de la Biblia para la riqueza y la abundancia, y es a partir de aquí que comenzaremos a explorar las soluciones y herramientas que nos permitirán vivir una vida transformada, llena de las bendiciones y la prosperidad que Dios ha prometido para sus hijos. En este punto, quiero que te detengas y te sumerjas en la palabra de Dios, porque es en sus páginas donde encontrarás la clave para desvelar el código secreto que conduce a la riqueza y la abundancia. La Biblia, lejos de ser un libro meramente histórico o un conjunto de normas antiguas, es un compendio de verdades eternas que nos revelan el plan divino para nuestras vidas. Y en ella encontramos las claves para vivir en plenitud y prosperidad. Para comprender plenamente este código secreto, debemos fijarnos en aquellos versículos que hablan del origen divino de la prosperidad y del poder que Dios nos otorga para crear riquezas. Uno de los pasajes fundamentales es Deuteronomio 8:18, que nos dice: acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer riquezas. Estas palabras encapsulan una verdad poderosa. Toda capacidad de generar riqueza no emana únicamente de nuestro propio esfuerzo o de nuestras habilidades, sino que es un don divino, una facultad otorgada por Dios mismo a aquellos que confían en Él. Cuando meditas en este versículo, te das cuenta de que la prosperidad, entendida en su sentido más amplio, no se limita a la acumulación de bienes materiales, sino que es la manifestación de una vida en comunión con el Creador. Es un llamado a recordar que Dios es el origen de todo lo que poseemos y que al honrarlo, activamos su poder para multiplicar nuestras bendiciones. Esta idea se refuerza en otros pasajes bíblicos, como Proverbios 3, 9, 10, que instruye: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Aquí se nos enseña que el acto de honrar a Dios, de ponerlo en primer lugar en nuestras vidas, es la llave que abre las ventanas del cielo para derramar bendición sin medida. La riqueza verdadera no es fruto de la codicia o del afán por acumular, sino de vivir conforme a los principios divinos y de reconocer la soberanía de Dios sobre cada aspecto de nuestra existencia. Para conectar con este mensaje, es importante que entiendas que el poder para hacer riquezas proviene de una mentalidad renovada, de la capacidad de ver más allá de lo visible y de creer en las promesas de Dios. La transformación comienza cuando dejas de depender únicamente de tus propias fuerzas y te sometes a la voluntad divina. La fe se convierte entonces en el motor que impulsa la prosperidad. En este sentido, la conexión con la Biblia no es un ejercicio intelectual, sino una experiencia viva que cambia tu forma de pensar y de vivir. Cada palabra, cada verso es una semilla que al ser plantada en tu corazón germina y florece en forma de bendición. La clave del código secreto está en esa unión íntima entre tu fe y la palabra, en la capacidad de escuchar la voz de Dios y de dejar que sus promesas
transformen tu realidad. No podemos pasar por alto el contexto en el que se da Deuteronomio 8:18. Este versículo fue pronunciado en un momento crucial en la historia del pueblo de Israel, cuando se preparaban para entrar en la tierra prometida, una tierra llena de recursos y bendiciones. Sin embargo, Dios les advirtió que no olvidaran de quién provenía realmente su capacidad para prosperar. Así se estableció un patrón. Al recordar siempre que Dios es el dador de toda abundancia, se activa un ciclo de bendición que trasciende las limitaciones humanas. Esta verdad es aplicable hoy en día, pues el mismo Dios que proveyó para Israel es el que desea que sus hijos vivan en prosperidad. La conexión entre la fe y la prosperidad se revela en la medida en que te permites recordar y aplicar este principio en tu vida diaria. La palabra de Dios nos enseña que la prosperidad es una consecuencia natural de la obediencia y del reconocimiento de la fuente divina de toda riqueza. No se trata de una fórmula mágica, sino de un proceso de alineación del corazón con la voluntad de Dios. Al meditar en Deuteronomio 8:18, aprendes a ver tus talentos, tus recursos y tus oportunidades como regalos que te han sido confiados por el Creador, y al honrarlo con lo que tienes, abres la puerta para que su poder multiplique tus bendiciones. Este versículo se conecta de manera indisoluble con otros pasajes que hablan de la generosidad y la provisión divina. Por ejemplo, en Malaquías 3:10 se nos invita a probar la fidelidad de Dios mediante el acto de dar. Y en Filipenses 4:19 se nos asegura que mi Dios suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Juntos, estos versículos forman una red de promesas que revelan el diseño divino para la prosperidad. Un diseño que se basa en la fe, en la obediencia y en la gratitud. Cuando te adentras en estas escrituras, te das cuenta de que la riqueza verdadera abarca mucho más que lo material. Se trata de una abundancia que se refleja en la plenitud de una vida en armonía con Dios, en la paz que sobrepasa todo entendimiento y en la generosidad que brota de un corazón agradecido. Esta es la esencia del código secreto de la Biblia para la riqueza y la abundancia. No es la mera acumulación de bienes, sino la manifestación de una vida transformada por la fe, en la que cada promesa divina se convierte en una realidad palpable. Conectar con la Biblia en este sentido es, ante todo, un acto de fe. Es reconocer que, aunque las circunstancias puedan parecer adversas, hay una fuerza superior que puede cambiar el rumbo de tu vida. Una fuerza que se revela en cada palabra de la Escritura y que se activa cuando decides poner tu confianza en Dios. Este versículo y los principios que lo rodean te invitan a una reflexión profunda. ¿Estás dispuesto a dejar atrás la mentalidad de escasez y a abrazar una vida llena de abundancia y prosperidad? Puedes abrir tu corazón a la verdad de que Dios es el dador de todas las bendiciones y que al honrarlo estás activando un flujo constante de prosperidad en tu vida. La respuesta a estas preguntas no solo define tu camino espiritual, sino que determina la manera en que experimentas cada aspecto de tu existencia. La conexión con la Biblia en este contexto se convierte en la base sólida sobre la cual construir una vida de riqueza, no solo en lo material, sino en la integridad de tu ser, en tu paz interior y en tu capacidad para compartir con generosidad lo que has recibido. En resumen, este bloque de conexión con la Biblia te invita a adentrarte en las promesas que Dios ha escrito en su palabra y a descubrir que el poder para hacer riquezas y vivir en abundancia reside en él. La meditación en versículos como
Deuteronomio 8:18. Te transforma, te libera de la dependencia de tus propias fuerzas y te conecta con una fuente inagotable de bendiciones. Cada palabra que lees es una invitación a vivir de acuerdo a un plan divino, a reconocer que cada recurso que posees es un regalo y a confiar en que, al honrar a Dios, las bendiciones se multiplicarán en tu vida. Permite que la verdad de la palabra penetre en tu alma y transforme tu mentalidad, para que puedas ver la prosperidad no como un objetivo lejano, sino como una realidad que se manifiesta en cada acto de fe, en cada oración y en cada declaración de gratitud. Con esta conexión viva y poderosa con la Biblia, te preparas para desbloquear el código secreto que te llevará a una vida de verdadera abundancia, donde cada desafío se convierte en una oportunidad y cada día es una nueva bendición que te acerca a la plenitud que Dios ha destinado para ti. El enemigo que se interpone en nuestro camino hacia la abundancia y la verdadera prosperidad no es un ente abstracto, sino una realidad espiritual que actúa de manera insidiosa para alejarnos de la fuente de toda bendición. Este adversario, identificado en la Biblia como el diablo, opera en los rincones más oscuros de nuestro ser, sembrando dudas, miedos y pensamientos negativos que nos impiden reconocer y recibir las promesas de Dios. Es un agresor que, con una astucia formidable, utiliza estrategias bien definidas para mantenernos en un estado de escasez y desesperanza, alejándonos de la verdad divina que revela el código secreto para la riqueza y la abundancia. Una de las tácticas más poderosas del enemigo es la siembra de la duda en nuestra mente. Desde muy temprana edad, muchos han sido condicionados a pensar que la prosperidad es algo reservado solo para unos pocos o que, de alguna manera, no merecen recibir las bendiciones del Señor. Este pensamiento, cuando se arraiga, se convierte en un obstáculo casi insuperable que bloquea la fe y hace que cuestionemos la fidelidad de Dios. En medio de la incertidumbre, el adversario nos susurra frases como «¿Realmente Dios se preocupa por ti?» o «¿Estás seguro de que Él cumplirá sus promesas?», utilizando nuestros propios temores para desviar nuestra atención de la verdad. Es en esos momentos cuando se activa la estrategia de la duda y la mente se llena de preguntas y temores que nos impiden ver el poder y la provisión del Creador. Otra estrategia utilizada por el enemigo es el fomento de la negatividad y el miedo a través de la manipulación emocional. Él se aprovecha de cada situación difícil, cada crisis personal, cada problema económico o familiar, para recordarnos lo insuficientes que somos y lo inalcanzable que parece la prosperidad. Este miedo, cuando se instala en nuestro corazón, se convierte en una barrera casi impenetrable que nos impide dar el paso de fe necesario para vivir una vida en plenitud. Como nos advierte 1 Pedro 5:8, «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar». Esta imagen poderosa nos muestra que el enemigo está siempre al acecho, esperando el momento en que bajemos la guardia para infiltrarse en nuestros pensamientos y debilitar nuestra confianza en las promesas de Dios. El enemigo también utiliza la comparación y la envidia para distorsionar nuestra percepción de la abundancia. Nos hace creer que la riqueza y la prosperidad son atributos exclusivos de aquellos que tienen ciertos privilegios o que han alcanzado logros extraordinarios, y al compararnos con ellos, comenzamos a sentir que no somos lo suficientemente buenos o que de alguna manera estamos destinados a vivir en la mediocridad.
Esta estrategia de comparación nos sumerge en un ciclo de frustración y desánimo, alimentando una mentalidad de escasez que nos impide ver las oportunidades y bendiciones que Dios tiene reservadas para cada uno de nosotros. El enemigo quiere que vivamos en una constante insatisfacción, siempre mirando lo que nos falta, en lugar de reconocer la abundancia que ya está presente en nuestras vidas. Además, el adversario se vale de la crítica interna y del autojuicio, haciéndonos creer que cada error del pasado es una condena para nuestro futuro. Cada vez que recordamos una equivocación o un fracaso, el enemigo refuerza en nuestra mente la idea de que no merecemos la prosperidad ni el favor divino. Este proceso de autocrítica excesiva genera un sentimiento de indignidad que nos aleja de la gracia de Dios, impidiéndonos aceptar su amor y su provisión. En lugar de ver nuestros errores como oportunidades de aprendizaje y crecimiento, los interpretamos como señales de que estamos malditos para la abundancia. Sin embargo, la palabra nos enseña en 2 Corintios 5:17 que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esta verdad contrarresta el mensaje del enemigo, recordándonos que en Cristo somos renovados y que cada día es una oportunidad para comenzar de nuevo, libres de las cadenas del pasado. El enemigo también ataca nuestra mente a través de los pensamientos de limitación, fomentando la creencia de que nunca habrá suficiente para todos. Este pensamiento se convierte en una profecía autocumplida. Si crees firmemente que la abundancia es inalcanzable, actuarás en consecuencia, y esa misma creencia saboteará cualquier intento genuino de prosperar. Esta estrategia de limitación se manifiesta en cada área de la vida, en las finanzas, en las relaciones, en el crecimiento personal y espiritual. Cuando permitimos que la negatividad y el miedo tomen control, rechazamos inconscientemente la posibilidad de vivir conforme a la abundancia que Dios ha prometido. Así, el enemigo actúa silenciosamente, estableciendo una trampa mental de escasez que se perpetúa a sí misma, bloqueando la entrada a las bendiciones divinas. Otra forma en que el adversario trabaja es mediante la distorsión de la verdad. Muchas veces se nos presenta una versión retorcida de la realidad, donde el éxito y la prosperidad se ven empañados por la creencia de que el mundo es un lugar inhóspito y que la lucha es constante. Esta narrativa oscura, alimentada por experiencias negativas, medios de comunicación y voces que desaniman, crea un ambiente en el que es casi imposible imaginar una vida de abundancia. El enemigo se aprovecha de nuestras experiencias pasadas y de los mensajes negativos que recibimos diariamente para convencernos de que el destino es inmutable, que estamos condenados a vivir en la penuria. Sin embargo, la verdad divina es muy diferente. Dios promete en Filipenses 4:19 que mi Dios suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esta promesa nos asegura que, a pesar de las circunstancias adversas, hay una fuente inagotable de abundancia a la que podemos acceder si mantenemos nuestra fe y nos adherimos a los principios de su palabra. El enemigo también se manifiesta a través de la presión social y cultural que refuerza la idea de que la prosperidad es un privilegio reservado solo para unos pocos. Vivimos en una sociedad que a menudo valora más el éxito material que el crecimiento espiritual, y este enfoque distorsionado de la prosperidad puede llevarnos a adoptar una mentalidad de competencia y envidia.
Al compararnos constantemente con otros, olvidamos que cada uno de nosotros ha sido creado con un propósito divino único y que la verdadera abundancia no se mide en términos económicos, sino en la capacidad de vivir en armonía con la voluntad de Dios. Esta presión social, combinada con las expectativas irreales de un mundo que celebra la opulencia sin considerar el espíritu, nos sumerge en una espiral de insatisfacción y desánimo, alejándonos de la paz que proviene de confiar en el plan perfecto del Señor. En el contexto de este desafío, es vital que identifiquemos cada una de las estrategias que el enemigo emplea para mantenernos alejados de la verdad. La siembra de la duda, la manipulación de las emociones, la comparación destructiva, la crítica interna, la limitación de pensamiento y la distorsión de la realidad son todas armas que buscan socavar nuestra fe y mantenernos en un estado de desesperanza. Pero es precisamente en el reconocimiento de estas tácticas donde se abre la puerta para contrarrestarlas con la verdad de la palabra. Al conocer a nuestro adversario y entender cómo opera, podemos empezar a desmantelar cada uno de sus ataques con oración, meditación y una firme declaración de fe en las promesas de Dios. El proceso de identificar al enemigo no es un ejercicio de condena, sino un llamado a la vigilancia espiritual. Nos permite ver con claridad que cada pensamiento negativo, cada sentimiento de miedo o insuficiencia es un arma que ha sido diseñada para alejarnos de la abundancia que Dios quiere derramar sobre nosotros. Con esta comprensión, te invito a que examines tus propias actitudes y pensamientos y que reconozcas aquellos momentos en los que el enemigo ha intentado imponer su visión oscura en tu vida. Quizás hayas escuchado en algún momento la voz del adversario diciéndote que no eres lo suficientemente bueno, que no mereces prosperar o que cada esfuerzo es en vano. Estos mensajes, aunque pueden parecer insignificantes, se acumulan y crean una barrera casi impenetrable que solo la luz de la verdad divina puede disipar. Por ello, al identificar al enemigo, debemos recordar que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Es un llamado a revestirnos de toda la armadura de Dios, como nos instruye Efesios 6, 10, 18, para poder resistir en el día malo y permanecer firmes en la fe. Cada pieza de esa armadura, desde la verdad hasta la palabra de Dios, es una herramienta para contrarrestar los ataques del adversario y para mantenernos en el camino de la abundancia. Al reconocer que el enemigo actúa de manera sutil, pero con un propósito claro de mantenernos en la oscuridad, podemos tomar medidas concretas para fortalecer nuestra mente y corazón en la fe. Esto incluye la práctica constante de la oración secreta que hoy te voy a revelar, que es un arma poderosa para destruir las mentiras del enemigo y para renovar tu espíritu con la luz de la verdad. No olvides que la batalla contra el enemigo es una lucha diaria, pero también es una oportunidad para crecer en la fe y para experimentar la fidelidad de Dios de manera más intensa. Al identificar las estrategias que te mantienen cautivo del miedo y la negatividad, puedes empezar a utilizar las herramientas que Dios te ha dado para liberar tu mente, sanar tu corazón y abrir las puertas a la abundancia que Él tiene reservada para ti. Cada pequeño acto de fe, cada pensamiento positivo y cada oración sincera es un paso hacia la victoria. Una declaración de que no permites que el enemigo dicte el rumbo de tu vida.
En conclusión, la identificación del enemigo es el primer paso para romper las cadenas que te impiden vivir en la verdadera prosperidad. Reconocer sus tácticas, desde la siembra de la duda hasta la manipulación de las emociones, es esencial para contrarrestar cada uno de sus ataques con la verdad de la palabra de Dios. Recuerda que, aunque el enemigo intenta mantenerte en un estado de escasez y desesperanza, la luz y el poder de Dios son infinitos y están a tu disposición. Al estar alerta y firmemente anclado en la fe, te conviertes en un guerrero espiritual capaz de resistir cualquier embate y de caminar hacia la abundancia que el Señor ha prometido para sus hijos. Que esta comprensión te impulse a enfrentar cada día con valentía, sabiendo que la victoria es segura cuando confías en el poder transformador de Dios. La solución bíblica para desbloquear la verdadera riqueza y abundancia en tu vida se fundamenta en aplicar con diligencia y fe los principios eternos que Dios ha revelado en su palabra. No se trata simplemente de acumular bienes materiales, sino de transformar tu mentalidad y tu forma de vivir, reconociendo que cada bendición proviene de un Creador que te ama y te provee en cada detalle. Para comenzar, es vital que reconozcas que toda capacidad para hacer riquezas no emana de tus propios esfuerzos, sino que es un don divino. Deuteronomio 8:18 nos recuerda: Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer riquezas. Este versículo establece que la verdadera fuente de prosperidad reside en la dependencia total de Dios, invitándote a abandonar la mentalidad de autosuficiencia y a confiar en que, al honrar a Dios con tus recursos, Él multiplicará tus bendiciones. El primer paso en esta transformación es cultivar una relación íntima y constante con el Señor a través de la oración y la meditación en la palabra. La oración no es solo una petición, sino una comunión profunda con Dios en la que entregas tus inquietudes, reconoces su soberanía y declaras tu fe en su provisión. Filipenses 4, 6, 7. Te instruye a no estar ansioso por nada, sino a presentar todas tus peticiones a Dios con acción de gracias, garantizándote la paz que sobrepasa todo entendimiento. Al dedicar tiempo diariamente para meditar en las Escrituras y en la fidelidad de Dios, tu mente se renueva y comienzas a ver tus circunstancias a través de los ojos de la fe, reconociendo que cada situación es una oportunidad para experimentar su poder transformador. El segundo paso es poner en práctica la generosidad y el dar con fe. La Biblia es clara cuando enseña que honrar a Dios con tus bienes es fundamental para recibir abundancia. En Malaquías 3:10 se nos reta: Traed todos los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Este mandato no es un mero acto ritual, sino una declaración de confianza en que lo que entregas a Dios será multiplicado. Al practicar el dar de manera regular, demuestras que crees en la fidelidad del Señor y en su capacidad para suplir todas tus necesidades, creando así un ciclo de bendición que no solo mejora tu situación económica, sino que transforma tu espíritu y te libera de la mentalidad de escasez. El tercer paso implica transformar tus pensamientos y renovar tu mente. Romanos 12:2 exhorta a no conformarse a este mundo,
sino a ser transformados mediante la renovación del entendimiento, de manera que puedas discernir la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Esto significa que cada vez que te encuentres atrapado en pensamientos de insuficiencia o miedo, debes confrontarlos con la verdad de la palabra, recordando que en Cristo eres más que vencedor. La meditación en versículos como 2 Corintios 9, 6, 8, que habla sobre la siembra y la cosecha, te ayuda a reprogramar tu mente para pensar en términos de abundancia, porque quien siembra escasamente, también segará escasamente, y quien siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Así, al reorientar tu pensamiento hacia la fe y la promesa divina, abres tu corazón a recibir la prosperidad que Dios tiene preparada para ti. El cuarto paso es adoptar una vida de gratitud y alabanza. La gratitud es el antídoto contra la negatividad, pues cuando reconoces las bendiciones presentes en tu vida, te liberas del peso de lo que te falta. Primera Tesalonicenses 5:18 nos dice que en todo dad gracias, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Al cultivar un espíritu agradecido, aprendes a ver cada experiencia, ya sea de gozo o dificultad, como una oportunidad para crecer y para confirmar la fidelidad de Dios. La alabanza, por otro lado, no solo eleva tu espíritu, sino que también crea un ambiente en el que las bendiciones se manifiestan. Cuando elevas tu voz en adoración, te conectas con la presencia de Dios y activas su poder en tu vida, derribando las barreras del miedo y de la limitación. El quinto paso es vivir en obediencia a los principios divinos. La obediencia es la llave que abre las puertas de la bendición, pues cuando te sometes a la voluntad de Dios, te alineas con su propósito y permites que su poder opere a través de ti. Proverbios 3, 5, 6 te insta a confiar en el Señor con todo tu corazón y a no apoyarte en tu propia prudencia. Al reconocer a Dios en todos tus caminos, Él enderezará tus veredas. Este versículo te desafía a abandonar el camino de la duda y la autoconfianza y a entregarte completamente a la guía divina. Vivir en obediencia significa también seguir la ley del dar, la práctica de la generosidad y la constante renovación de tu mente a través de la meditación en la palabra, pues estas son las formas en que Dios manifiesta su favor en tu vida. Para aplicar estos pasos es fundamental que integres estos principios en tu día a día. Establece un tiempo diario para la oración y la meditación en las Escrituras. Comienza cada jornada declarando las promesas de Dios y agradeciendo por lo que ya has recibido. Haz del dar una práctica habitual, no solo por obligación, sino como una expresión de fe y gratitud, recordando que cada ofrenda es una semilla que, regada con fe, florece en abundancia. Además, comprométete a renovar tus pensamientos, reemplazando cada idea de escasez con las verdades que encuentras en la Biblia, y a vivir en obediencia a los mandatos divinos, confiando en que, al hacerlo, experimentarás una transformación en todas las áreas de tu vida. La solución bíblica no es un camino rápido ni fácil, sino un proceso continuo de crecimiento espiritual y de transformación personal. Es un viaje en el que cada paso que das, cada acto de fe, te acerca más a la prosperidad que Dios ha prometido. Al aplicar estos principios, verás cómo las puertas se abren, cómo las bendiciones se multiplican y cómo tu vida se llena de la abundancia que solo proviene del Señor. No permitas que la duda o el miedo te impidan dar estos pasos fundamentales. Confía en que el poder de Dios es suficiente para cambiar tu destino y para convertir cada limitación en una oportunidad para experimentar su gracia.
Recuerda siempre que en Cristo tienes la capacidad de transformar tu realidad. Cada vez que practiques la oración, el dar, la meditación, la gratitud y la obediencia, estarás activando una fuerza divina que trasciende tus circunstancias. Esta es la clave del código secreto de la Biblia para la riqueza y la abundancia. Vivir en alineación con los principios eternos de Dios, confiando en que cada promesa es verdadera y que su provisión es inagotable. Que cada día se convierta en una manifestación viva de la abundancia de Dios en tu vida, y que, al seguir estos pasos, te sientas cada vez más liberado de las cadenas de la escasez, viviendo en la plenitud y el gozo que solo Él puede dar. El poder de la palabra de Dios no solo se manifiesta en principios abstractos, sino en ejemplos concretos de personas que, al aplicar estos principios, experimentaron una transformación radical en sus vidas. La Biblia está llena de relatos de hombres y mujeres que, al confiar en Dios y actuar conforme a su voluntad, fueron llevados de la escasez a la abundancia, de la ruina a la restauración, de la desesperanza a la prosperidad. A través de estos ejemplos prácticos, veremos cómo el código secreto de la Biblia para la riqueza y la abundancia ha funcionado en la vida de quienes decidieron caminar en obediencia y fe. Uno de los casos más impactantes es el de Abraham, a quien Dios llamó a dejar su tierra y su parentela, con la promesa de que sería bendecido abundantemente. Génesis 12, 1-2 nos muestra que Dios le dijo: «Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición». En este relato encontramos un principio poderoso. La obediencia y la disposición a moverse en fe traen consigo una bendición sin medida. Abraham no tenía garantías humanas de éxito, pero creyó en la palabra de Dios y actuó en consecuencia. El resultado fue que se convirtió en un hombre extremadamente próspero, con abundantes tierras, rebaños y recursos. Este es un ejemplo claro de cómo confiar en las promesas divinas y actuar con fe abre las puertas a la prosperidad. Otro caso impactante es el de la viuda de Sarepta, quien en medio de una crisis económica extrema decidió creer en la palabra del profeta Elías. En 1 Reyes 17, 8, 16, la historia nos muestra que esta mujer solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite, suficiente para una última comida antes de resignarse a morir junto con su hijo. Pero cuando Elías le pidió que primero hiciera un pan para él y luego para ella y su hijo, y que confiara en la provisión de Dios, ocurrió un milagro. La harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por medio de Elías. Este testimonio nos enseña que la provisión sobrenatural se activa cuando confiamos en Dios y ponemos nuestra fe en acción. La generosidad, incluso en tiempos de escasez, abre las puertas a una provisión continua y milagrosa. El tercer ejemplo nos lleva a la vida de José, quien pasó de ser un esclavo a convertirse en el segundo hombre más poderoso de Egipto. Su historia, narrada en Génesis 37:50, es una muestra de cómo la fidelidad y la administración sabia de los recursos pueden llevarnos de la aflicción a la abundancia. José no solo fue probado en su fe cuando fue vendido por sus hermanos, sino que enfrentó acusaciones falsas y prisión injusta. Sin embargo, en cada etapa de su vida, él se mantuvo firme en su relación con Dios y administró con excelencia lo que le fue confiado. Gracias a esta actitud,
Dios le dio la sabiduría para interpretar los sueños de Faraón y para implementar un plan económico que salvó a Egipto y a muchas naciones de la hambruna. La enseñanza aquí es clara. La prosperidad no es solo cuestión de recibir bendiciones, sino de saber administrarlas con sabiduría y fidelidad. Un ejemplo en el Nuevo Testamento es el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, relatado en Mateo 14, 13, 21. Jesús tenía frente a él a una multitud de más de 5,000 personas que necesitaban ser alimentadas, y lo único que encontraron fue un pequeño almuerzo de 5 panes y 2 peces. En lugar de lamentarse por la escasez, Jesús tomó lo poco que tenía, dio gracias y lo presentó ante Dios. El resultado fue asombroso. La comida se multiplicó hasta el punto de que sobraron 12 cestas llenas. Aquí vemos un principio esencial del código secreto de la Biblia para la riqueza y la abundancia. La gratitud y la fe en la provisión de Dios pueden convertir lo poco en mucho. Cuando en lugar de enfocarnos en lo que nos falta, presentamos a Dios lo que tenemos con gratitud, Él es capaz de multiplicarlo y proveernos en abundancia. Estos relatos bíblicos nos demuestran que la abundancia no está determinada por nuestras circunstancias, sino por nuestra disposición a confiar en Dios y actuar conforme a sus principios. Así como Abraham recibió grandes riquezas por su obediencia, la viuda de Sarepta experimentó un milagro de provisión al dar lo que tenía en fe. José fue exaltado por su fidelidad en la administración, y Jesús multiplicó los recursos al confiar en la provisión del Padre. Tú también puedes ver la abundancia de Dios manifestarse en tu vida al aplicar estos principios. La clave está en reconocer que la verdadera riqueza no es solo material, sino un reflejo de una vida alineada con los propósitos divinos. Si hoy estás enfrentando dificultades económicas o sientes que la prosperidad no ha llegado a tu vida, reflexiona sobre estos ejemplos. Pregúntate si estás confiando plenamente en Dios, si estás caminando en obediencia, si estás administrando con sabiduría lo que ya tienes, si practicas la generosidad y si estás viendo tus recursos con una actitud de gratitud en lugar de escasez. La respuesta a estas preguntas puede ser el primer paso hacia la transformación que necesitas. Recuerda que Dios quiere bendecirte abundantemente, no solo para que tengas lo suficiente para ti, sino para que seas un canal de bendición para otros. Al aplicar estos principios y vivir con fe y obediencia, experimentarás el poder del código secreto de la Biblia para la riqueza y la abundancia en tu vida. El código secreto de la Biblia para la riqueza y la abundancia no solo se trata de recibir bendiciones, sino también de desarrollar herramientas espirituales que nos permitan mantenernos en el camino de la provisión divina. Dios nos ha dado principios y prácticas que, cuando se aplican con constancia y fe, abren las puertas a una vida de prosperidad sostenida. Estas herramientas no son fórmulas mágicas, sino disciplinas espirituales que fortalecen nuestra relación con Dios y nos posicionan para recibir su provisión en todas las áreas de nuestra vida. La primera herramienta fundamental es la oración de fe. La Biblia nos enseña en Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. La oración es el canal a través del cual nos conectamos con Dios y presentamos nuestras necesidades, deseos y sueños. Pero más que solo pedir, la oración nos ayuda a alinear nuestro corazón con la voluntad de Dios y a recibir dirección divina sobre cómo administrar lo que Él nos da. Cuando oramos con fe y sin dudar, como enseña Santiago 1:6,
estamos demostrando nuestra confianza en la provisión de Dios. Muchas veces la escasez persiste no porque Dios no quiera bendecirnos, sino porque no hemos aprendido a depender de Él a través de la oración constante y expectante. Otra herramienta poderosa es la confesión de la palabra de Dios. Proverbios 18:21 nos recuerda que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Lo que declaramos con nuestra boca influye directamente en nuestra realidad. Cuando hablamos palabras de derrota, escasez y temor, estamos sembrando semillas de pobreza en nuestra vida. Pero cuando declaramos las promesas de Dios sobre la provisión y la abundancia, estamos alineando nuestra mente y espíritu con su voluntad. Versículos como Filipenses 4:19 que dice: Mi Dios, pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Deben ser proclamados diariamente. Repite en voz alta las promesas de provisión y bendición, y verás cómo tu mentalidad y tu realidad comienzan a transformarse. El diezmo y la ofrenda son herramientas espirituales clave que activan la ley de la siembra y la cosecha. Malaquías 3:10 declara: Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Este versículo nos revela una promesa inquebrantable de Dios. Cuando damos fielmente, Él se encarga de multiplicar lo que tenemos. No se trata solo de dar por obligación, sino de dar con un corazón alegre y confiado en que Dios es nuestro proveedor. Jesús también afirmó este principio en Lucas 6:38. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. La generosidad abre puertas a la abundancia. La administración sabia de los recursos es otra herramienta crucial. Dios no solo nos llama a recibir bendiciones, sino a manejar con responsabilidad lo que nos ha sido dado. En la parábola de los talentos en Mateo 25:14-30, Jesús enseña que aquellos que administran bien sus recursos reciben más, mientras que los que son negligentes pierden lo que tienen. Una clave para la prosperidad es aprender a presupuestar, ahorrar y evitar la deuda innecesaria. La Biblia nos advierte en Proverbios 22:7 que el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Muchas veces, la falta de abundancia no se debe a la falta de ingresos, sino a una mala administración. Dios bendice a quienes son fieles en lo poco, porque sabe que podrán manejarlo mucho. Otra herramienta esencial es la gratitud. Primero de Tesalonicenses 5:18 nos instruye: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La gratitud cambia nuestra perspectiva y nos ayuda a ver la provisión de Dios en cada situación. Muchas personas viven en escasez porque están demasiado enfocadas en lo que les falta, en lugar de agradecer lo que ya tienen. Cuando aprendemos a dar gracias por cada bendición, incluso las pequeñas, atraemos más abundancia a nuestra vida. La gratitud también nos ayuda a combatir la mentalidad de pobreza, que nos hace sentir que nunca tenemos suficiente. La meditación en la palabra de Dios es otra herramienta fundamental para vivir en abundancia. Josué 1:8 nos da un principio clave. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
La verdadera prosperidad viene cuando nuestros pensamientos están alineados con la palabra de Dios. La meditación en las Escrituras nos ayuda a renovar nuestra mente y a ver la vida desde la perspectiva del reino de Dios. Cuando pasamos tiempo estudiando y reflexionando en los principios bíblicos de prosperidad, nuestra fe se fortalece y nos convertimos en imanes de bendición. El servicio y la ayuda a los demás también son herramientas espirituales que nos llevan a la abundancia. Jesús enseñó en Marcos 10:45 que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. La verdadera prosperidad no se trata solo de acumular riquezas, sino de ser canales de bendición para los demás. Cuando ayudamos a otros, ya sea con recursos, tiempo o palabras de ánimo, estamos sembrando en el reino de Dios, y Él se encarga de recompensarnos abundantemente. Proverbios 11:25 dice: El alma generosa será prosperada, y el que saciare también será saciado. La generosidad y el servicio activan un ciclo de bendición continua en nuestra vida. La fe inquebrantable es la herramienta final que mantiene todas las demás en funcionamiento. Hebreos 11:6 nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe nos permite seguir confiando en la provisión de Dios, incluso cuando las circunstancias parecen adversas. Nos da la fuerza para seguir orando, declarando la palabra, diezmando, administrando bien, siendo agradecidos, meditando en las Escrituras y sirviendo a los demás. La fe es la llave que abre las puertas de la abundancia. Si aplicas estas herramientas espirituales en tu vida diaria, verás cómo el código secreto de la Biblia para la riqueza y la abundancia comienza a manifestarse en tu vida. Dios quiere bendecirte, pero también quiere que desarrolles el carácter, la sabiduría y la madurez para manejar esas bendiciones. Comienza hoy mismo a poner en práctica estas herramientas y prepárate para recibir la abundancia que Dios tiene para ti. Quiero contarte la historia de Mariana, una mujer que vivió durante años en la oscuridad de la escasez y la incertidumbre, hasta que descubrió el poder transformador del código secreto de la Biblia para la riqueza y la abundancia. Durante mucho tiempo, Mariana se sintió atrapada en un ciclo interminable de dificultades financieras, frustraciones y pensamientos negativos. Cada día se despertaba con la sensación de que por más que se esforzara, parecía que la prosperidad siempre le era esquiva. Las facturas acumuladas, las deudas que amenazaban con ahogarla y la presión constante por proveer para su familia le habían inculcado la creencia de que nunca habría suficiente. Este estado de ánimo, alimentado por experiencias dolorosas y una mentalidad de escasez heredada a lo largo de los años, la había llevado a dudar de la fidelidad de Dios y a vivir en una constante lucha interna contra el miedo. Un día, en 1917, medio de una crisis que casi la hace rendirse, Mariana asistió a una conferencia en su iglesia local donde un orador compartía el mensaje del código secreto de la Biblia para la riqueza y la abundancia. Aquella noche, mientras escuchaba atentamente, sintió que algo en su corazón comenzaba a cambiar. El orador citó Deuteronomio 8:18, recordándole que acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer riquezas. Esas palabras resonaron en lo más profundo de su ser y despertaron en ella una chispa de esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, Mariana se permitió cuestionar la idea de que la escasez era su destino inmutable.
Comenzó a creer que, al honrar a Dios y aplicar los principios de su palabra, podría desbloquear una abundancia que jamás había imaginado. Mariana decidió poner en práctica lo que había aprendido. Empezó dedicando tiempo cada mañana para meditar en las Escrituras, recordando versículos como Proverbios 3, 9, 10, que instruyen a honrar a Jehová con nuestros bienes y con las primicias de nuestros frutos, asegurando que serán llenos tus graneros con abundancia. Con el tiempo, desarrolló un hábito diario de oración ferviente, en la cual no solo pedía, sino que también declaraba con convicción las promesas de Dios. Durante esas oraciones, Mariana repetía con fe: «Mi Dios suplirá todas mis necesidades, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús». Palabras que se convirtieron en un mantra de liberación para ella. El cambio en Mariana no fue inmediato, pero se fue haciendo palpable poco a poco. Al comenzar a dar una parte de sus ingresos, aunque fueran pequeñas cantidades, se sintió liberada de la ansiedad que la había perseguido durante tanto tiempo. La práctica del diezmo, inspirada en Malaquías 3:10, le enseñó que al honrar a Dios con lo poco que tenía, Él multiplicaría sus bendiciones. Pronto notó que las situaciones que antes parecían insuperables empezaron a resolverse de manera casi milagrosa. Recibió una inesperada bonificación en el trabajo, sus deudas comenzaron a disminuir y, lo más importante, su corazón se llenó de una paz que no había experimentado jamás. Esta nueva actitud se reflejó también en su familia. El ambiente en su hogar pasó de ser tenso y lleno de incertidumbre a uno de alegría y esperanza, ya que cada miembro comenzó a ver la transformación en la manera en que Mariana manejaba sus finanzas y enfrentaba los desafíos diarios. Un momento decisivo en su testimonio ocurrió cuando Mariana enfrentó una crisis inesperada. Su negocio, pequeño pero significativo para ella, estaba a punto de cerrar debido a una acumulación de problemas financieros y a la falta de confianza en sí misma. En ese momento crucial, recordando la importancia de la oración y de confiar en la fidelidad del Señor, se retiró a un rincón silencioso y se sumergió en una oración intensa. Con lágrimas en los ojos, repitió la oración secreta que había aprendido, pidiendo a Dios que le diera la fuerza para superar aquel obstáculo y que abriera las ventanas del cielo sobre su negocio. Esa noche, algo milagroso sucedió. Al día siguiente, recibió una llamada de un antiguo cliente que, al saber de su situación, le ofreció un contrato que no solo salvó su negocio, sino que lo impulsó a crecer de manera significativa. Para Mariana, fue la confirmación de que el código secreto de la Biblia para la riqueza y la abundancia no era una simple teoría, sino una realidad que se manifestaba cuando se vivía en obediencia a la palabra. A partir de ese momento, el testimonio de Mariana se fue esparciendo entre sus amigos, familiares y miembros de su comunidad. Ella compartía con humildad cómo, a través de la oración, la generosidad, la meditación en la palabra y una administración sabia de sus recursos, había experimentado una transformación radical en su vida. Sus palabras eran un faro de esperanza para aquellos que, como ella, habían creído que la escasez era su destino. Con cada historia que contaba, Mariana enfatizaba que la verdadera riqueza no se mide solo en términos económicos, sino en la plenitud de una vida vivida en comunión con Dios, en la paz que sobrepasa todo entendimiento y en la generosidad que brota de un corazón agradecido. El testimonio de Mariana es un recordatorio viviente de que cuando aplicamos los principios del código secreto de la Biblia para la riqueza y la abundancia,
Dios abre caminos que antes parecían imposibles. Su experiencia demuestra que la fe no solo transforma nuestras circunstancias externas, sino que renueva nuestro interior, dándonos la fuerza y la determinación para superar cada obstáculo. La abundancia que ahora vive no es fruto del azar, ni de meros esfuerzos humanos, sino del poder de una vida entregada a Dios, que confía en que Él es el verdadero dador de toda bendición. Cada vez que Mariana ora, medita en la palabra o practica la generosidad, está activando una ley espiritual que multiplica lo que ofrenda con un corazón lleno de fe. Su testimonio es un llamado a todos aquellos que se sienten atrapados en la oscuridad del miedo y la escasez a que den un paso de fe, a que confíen en que Dios puede transformar su realidad. Mariana aprendió que al alinear su vida con los principios divinos, no solo recibe lo que necesita, sino que se convierte en un canal a través del cual la abundancia de Dios fluye hacia los demás, bendiciendo a su familia, a sus amigos y a toda su comunidad. En resumen, el testimonio de Mariana es una prueba contundente de que el código secreto de la Biblia para la riqueza y la abundancia es una realidad para quienes deciden vivir en obediencia a Dios. Su historia invita a cada oyente a abrir el corazón y a abrazar las herramientas espirituales que Dios ha puesto a su disposición para que puedan experimentar una transformación profunda en todas las áreas de su vida. La liberación del miedo, la superación de la escasez y la manifestación de una verdadera prosperidad son posibles cuando se confía en el poder de la palabra y se vive en comunión con el Creador. Mariana, con humildad y gratitud, nos demuestra que cada paso de fe es un avance hacia una vida llena de paz, abundancia y propósito divino. Su experiencia nos motiva a creer que, sin importar las circunstancias, Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros y que al aplicar estos principios podemos ver milagros suceder en nuestras vidas. Ahora que has recorrido este camino, lleno de revelaciones y testimonios, quiero invitarte a dar el siguiente paso, a no dejar que este mensaje se quede en silencio en tu corazón, sino a actuar con decisión y compromiso. Este llamado no es solo una invitación, es un desafío espiritual para que te conviertas en un instrumento de bendición, no solo en tu propia vida, sino también en la vida de aquellos que te rodean. Cada acción que tomes a partir de este momento tiene el poder de multiplicar la abundancia que Dios ha prometido y de transformar realidades que parecen inmutables. Si este mensaje te ha llegado, si has sentido en lo profundo de tu ser la convicción de que el código secreto de la Biblia para la riqueza y la abundancia es una verdad poderosa que puede cambiar tu destino, te invito a que des un paso de fe y te comprometas activamente. Quiero que te tomes un momento para reflexionar sobre todas las veces que el miedo y la negatividad han intentado robarte la esperanza, sobre cada obstáculo que, aparentemente insuperable, se ha interpuesto en tu camino. Piensa en las noches en las que el sueño se veía interrumpido por la ansiedad, en los días en que las preocupaciones parecían opacar la luz de la fe. Hoy tienes la oportunidad de romper con ese ciclo, de dejar atrás la mentalidad de escasez y de abrazar la abundancia que Dios ha preparado para ti. Para que este compromiso sea aún más poderoso, te pido que, en este mismo instante, dejes en los comentarios la siguiente frase: mi esperanza está en Cristo. Al escribir estas palabras,
No solo estás declarando tu fe de manera pública, sino que también te unes a una comunidad de creyentes que, a través de sus testimonios, inspiran a otros a descubrir el poder transformador de la palabra de Dios. Cada vez que veas este mensaje y leas esos compromisos en los comentarios, sentirás que no estás solo, que hay una red de apoyo espiritual dispuesta a caminar contigo en este viaje hacia la prosperidad y la abundancia. Pero no te detengas ahí. Comparte este video con familiares, amigos, compañeros de trabajo o con cualquier persona que sientas que necesita un rayo de esperanza, una palabra de aliento que le recuerde que, en Cristo, todas las cosas son posibles. Al compartir este mensaje, te conviertes en un canal de bendición, ayudando a que la luz de Dios llegue a rincones donde la oscuridad parece dominar. Imagina el impacto que puedes tener. Cada vez que alguien nuevo se sume a esta comunidad de fe, cada comentario con la declaración «Mi esperanza está en Cristo» se multiplica, creando una ola de fe y transformación que trasciende fronteras. Además, si aún no lo has hecho, te animo a suscribirte a este canal. La suscripción es mucho más que un simple clic. Es una muestra de compromiso. Es declarar que deseas seguir recibiendo mensajes que alimenten tu espíritu y te fortalezcan en la fe. Cada vez que publicamos un video, estás invitado a formar parte de una comunidad que se esfuerza por vivir conforme a la verdad de la palabra, a renovar su mente y a experimentar la abundancia que solo el Señor puede otorgar. Al suscribirte y activar las notificaciones, te aseguras de no perder ni un solo mensaje que pueda ser la llave para abrir nuevas puertas en tu vida. No permitas que la indiferencia o la rutina te impidan recibir las bendiciones que Dios ha dispuesto para ti. Te invito a que no pospongas esta decisión. La vida está llena de oportunidades que requieren de tu acción inmediata. Cada segundo cuenta cuando se trata de transformar tu destino. No dejes que el miedo o la duda te paralicen. Al contrario, toma el control de tu vida y demuestra que tienes la convicción de que Dios es fiel y que sus promesas son verdaderas. Este es el momento de actuar, de manifestar tu fe y de abrir tu corazón a la abundancia que te espera. Mientras avanzas, recuerda que cada pequeño acto de fe tiene un impacto inmenso. Al dejar tu comentario con «Mi esperanza está en Cristo», al compartir este video y al suscribirte, estás participando activamente en una cadena de bendición que no solo te beneficiará a ti, sino a todos aquellos que se crucen en tu camino. Imagina que tu acción, por muy sencilla que parezca, puede ser la chispa que encienda la llama de la fe en alguien que ha estado viviendo en la oscuridad. Piensa en la transformación que puede suceder en una familia, en una comunidad, en una sociedad entera cuando cada uno de nosotros decide confiar en la abundancia de Dios y actuar en consecuencia. Ahora, cierra los ojos por un momento e imagina la vida que siempre has deseado, una vida llena de paz, de prosperidad y de gozo, en la que cada día despiertas con la certeza de que las bendiciones de Dios te acompañan. Visualiza cómo cada área de tu vida se llena de luz y cómo la abundancia fluye en cada relación, en cada proyecto, en cada sueño que alguna vez parecía inalcanzable. Esa es la visión que el código secreto de la Biblia para la riqueza y la abundancia te ofrece. Es la promesa de un futuro transformado, en el que el poder de la fe derriba cada muro de limitación y te permite vivir en plenitud. Antes de despedirnos, te invito a que te quedes un poco más en este espacio de reflexión y acción. Aprovecha este momento para renovar tu compromiso con la fe. Siéntete libre de orar en silencio,
de agradecer por las bendiciones que ya has recibido y de pedir al Señor que te guíe en cada paso de tu camino hacia la abundancia. Deja que la música de fondo y la vibración de este mensaje se asienten en tu corazón, recordándote que cada decisión de fe te acerca más a la transformación que Dios ha prometido. Este llamado a la acción es más que un simple deseo de participación. Es un manifiesto de fe, una declaración de que estás listo para dejar atrás el miedo, la duda y la escasez, y para abrazar la abundancia que proviene de vivir en obediencia a la palabra de Dios. Así que, sin más dilación, te invito a que escribas en los comentarios: mi esperanza está en Cristo. Comparte este mensaje con aquellos que más lo necesitan y suscríbete a este canal para que juntos podamos seguir caminando en la dirección de la verdadera prosperidad. Cada interacción tuya es un paso de fe que no solo cambia tu vida, sino que también tiene el poder de impactar a otros de manera divina. No olvides, cada acción cuenta, cada palabra de fe es un testimonio de la fidelidad del Señor, y cada compromiso expresado en este espacio es un faro de luz para aquellos que buscan la abundancia y la prosperidad que solo Dios puede dar. Ahora es el momento. Actúa, comparte y declara tu fe. Tu futuro está en tus manos y en las manos del Dios que te ama. Adelante, y que la abundancia de su bendición inunde cada rincón de tu vida. Hemos llegado al final de este viaje y ahora es el momento de recapitular lo que has descubierto y de abrazar la verdad transformadora que Dios quiere derramar en tu vida. A lo largo de este mensaje, hemos explorado el código secreto de la Biblia para la riqueza y la abundancia, una revelación divina que nos invita a vivir en plenitud y a reconocer que la verdadera prosperidad no se limita a lo material, sino que abarca cada aspecto de nuestro ser, nuestro espíritu, nuestras relaciones, nuestra paz interior y nuestro propósito. Hemos aprendido que la prosperidad es un don que proviene directamente de Dios, que toda capacidad para hacer riquezas se origina en Él, y que al honrarlo con fe, obediencia y generosidad, se abren las puertas para recibir bendiciones que superan nuestras expectativas. Recuerda que Dios te ha creado para vivir en abundancia y para ser un canal de bendición para los demás. Él no quiere que vivas atrapado en una mentalidad de escasez, ni que permitas que el miedo y la negatividad te impidan alcanzar el destino que ha preparado para ti. Cada uno de los principios que hemos compartido hoy, la oración ferviente, la meditación en la palabra, la confesión de promesas divinas, la práctica del dar y la administración sabia de tus recursos, son herramientas poderosas que, aplicadas con fe, pueden transformar tu realidad. Estos principios no son fórmulas mágicas, sino manifestaciones de la verdad eterna escrita en las Escrituras, que te invitan a vivir conforme a la voluntad de Dios y a confiar en su provisión inagotable. La Biblia nos asegura en Filipenses 4:19 que mi Dios suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esta promesa es un ancla para tu alma, una garantía de que al poner tu confianza en el Señor, cada necesidad será atendida y cada obstáculo será superado. Además, en Jeremías 29:11, Dios declara: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Estas palabras son un recordatorio de que el plan de Dios para tu vida es perfecto y que cada paso que das en obediencia a su palabra te acerca más a la abundancia que Él tiene reservada para ti.
Hoy te invito a abrazar esta verdad y a renovar tu compromiso de vivir en la abundancia divina. Permite que cada acto de fe, cada oración, cada declaración de gratitud y cada gesto de generosidad se conviertan en una semilla que florezca en bendición. No dejes que las dudas, los miedos o las limitaciones impuestas por una mentalidad de escasez te impidan alcanzar el futuro brillante que Dios tiene preparado para ti. Cada vez que el enemigo intente sembrar dudas en tu corazón, recuerda que tienes un arsenal de herramientas espirituales que te ayudan a combatir el miedo y a renovar tu mente con la verdad de la palabra. Este mensaje te llama a una vida de transformación profunda, donde cada desafío es una oportunidad para experimentar el poder de Dios y para crecer en sabiduría y fe. Al integrar en tu vida diaria las prácticas de la oración, la meditación, el dar y la gratitud, te posicionas para recibir bendición sobre bendición, multiplicando lo poco que tienes y transformando tus circunstancias. La verdadera riqueza no se mide en cifras ni en posesiones, sino en la calidad de tu relación con el Señor, en la paz que inunda tu alma y en el impacto positivo que tienes en quienes te rodean. Quiero que te lleves contigo la convicción de que tú eres un hijo amado de Dios, creado para vivir en abundancia y para ser un faro de esperanza en un mundo que a menudo se siente oscurecido por la incertidumbre y la falta. Permite que la promesa de Dios, que afirma que Él te da el poder para hacer riquezas, Deuteronomio 8:18, se instale en lo más profundo de tu corazón, transformando tu forma de pensar y de actuar. La abundancia que Dios te ofrece es un reflejo de su amor incondicional y de su deseo de bendecirte en cada aspecto de tu vida, desde lo material hasta lo espiritual. Mientras te preparas para cerrar este mensaje, te invito a que reflexiones sobre todo lo aprendido y a que hagas un compromiso de vivir conforme a estos principios. Recuerda que cada paso de fe que das es una declaración de que crees en la fidelidad del Señor y en su poder para transformar tu destino. Que la luz de su verdad ilumine cada rincón de tu ser y que la abundancia de su bendición se manifieste en cada día de tu vida. Dios tiene un plan perfecto para tu vida y cada promesa suya es un fundamento sobre el cual puedes construir un futuro lleno de paz, prosperidad y propósito. Confía en Él, renueva tu mente con su palabra y camina hacia el propósito que Él preparó para ti. Que la gracia de Dios guíe tus pasos y que su amor te envuelva siempre, transformando cada desafío en una oportunidad para crecer y para ser un testimonio viviente de su poder. Que la paz del Señor te acompañe hoy y siempre. Que su abundancia inunde cada área de tu existencia y que en cada momento sientas la certeza de que en Cristo eres más que vencedor. Amén.